Buenas tardes, clase. O buenas mañanas, depende de cuando lo estáis viendo. ¿Qué le pasa al ejercicio del ángulo 30 y 60? ¿Que estáis complicadillo o qué? Pues venga, vamos a resolverlo. Pero antes de ese, pues vamos a resolver otro, pues para que veáis ahí, pues, la descomposición esta que os cuesta un poquito, pues vamos a ver. Imaginaros que un coche, pues, se ha quedado tirado en la carretera, no anda el coche, está ahí quietecito, llega una grúa, lleva un pedazo de grúa, ¿vale? Y la grúa lo engancha con un cable. Las fuerzas se dibujan siempre desde el centro del cuerpo, el centro de masa. Le engancha un cable y le tira con una fuerza de 5000 newton. 5000 newton. Formando un ángulo de, vamos a suponer, 20 grados. ¿Vale? Pues, ¿qué fuerza Fx y qué fuerza Fi sufre este coche? Venga, vamos a hacerlo así. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer. Esta fuerza se descompone desde el extremo. Me lo traigo al eje X. En este caso, mi eje sería aquí, ¿vale? Que es donde se aplica la fuerza. Yo descompongo la fuerza dependiendo de donde se aplique. Esta sería la F de X. Me lo traigo para aquí. Y esta sería la F de Y. ¿Cómo lo calculamos? Pues Fx sería, si este ángulo es 20, lado contiguo, pues sería el coseno. Pues la fuerza que ejerce la grúa por el coseno de 20. F de I. F por este es este, lado opuesto al ángulo, seno de 20. Sustituyo por sus valores. 5000 por coseno de 20 sale una fuerza de 2040 newton. 2040,41. Vamos a poner los decimales para después una cosita que os voy a enseñar. 2040,41 es la fuerza en X. Fuerza en Y, pues 5000 por el seno de 20 llega exactamente 4564,72 newton. Y esta sería la fuerza en Y. Ahora, ¿cómo se puede hacer también esto? Pues de la siguiente manera. Si os fijáis, aquí, entre el ángulo de 20 grados, que es esto, la fuerza que ejerce la grúa y las dos componentes, Fx y Fi, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, una vez que conozco una de las dos componentes, o bien la X o bien la Y, puedo calcular la otra por el teorema de Pitágoras. Entonces, supongamos que ya he calculado Fx. Que son 2040,41. Y Fi sale 4564. Para que veáis que esto se puede resolver también por Pitágoras, ¿vale? A ver, esta fuerza al cuadrado, que sería la hipotenusa, sería la componente x al cuadrado menos la componente y al cuadrado. Esta es la que no conozco. Eso quiere decir que la componente y al cuadrado más, perdón, le he puesto menos, madre mía, esto es un más, la componente y al cuadrado sería, quitamos el cuadrado, la raíz cuadrada de f cuadrado menos f de x al cuadrado, que ya lo conocemos. Cuando yo hago este cálculo, 5000 al cuadrado menos 2040,41 al cuadrado, ¿qué numerito nos da? Nos da exactamente 4564,72. Entonces, para calcular las tres componentes, o bien lo hago por Pitágoras, o bien hago descomposición de seno y de coseno, ¿vale? Bueno, una vez que ya más o menos tenéis esto también, lo de las componentes un poquito ya más aprendido, es normal que os cueste al principio. Vamos a resolver el que os puse el otro día. El del otro día, uy, que se me caen todos los rotuladores. El del otro día era, teníamos los ejes matemáticos y aquí teníamos
una fuerza que sale para arriba de 50 newton, formando 30 grados, y una fuerza que sale para abajo, F2, de 40 newton, formando 60 grados. Pues bien, como dijimos el otro día, bueno, y se pedía que se calculara, nos pedían la sumatoria de la fuerza en X, la sumatoria de la fuerza en Y, y el dibujo de la fuerza neta o resultante. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer las dos fuerzas. ¿Cuándo hay que descomponer una fuerza? En Y y en X. Cuando no coinciden con los ejes. Cuando una fuerza coincide con los ejes no se descompone. En este caso no coincide, la descomponemos. Paralelo al eje y me sale aquí F1X. Paralelo al otro eje y me sale aquí F1 en Y. Cogemos otro color, por ejemplo naranja, descomponemos las dos. Aquí tengo F2 en X. Prolongamos esto un poquito, aunque sea el mismo color. Tiqui, 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 tiqui. Y aquí tengo F2 en Y. Pero F2 en Y, ¿hacia dónde va? Hacia el lado negativo. Esta fuerza es negativa. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Por lo tanto, esta es negativa. Una vez que hemos descompuesto la fuerza, borro el dibujo. Una vez que hemos descompuesto la fuerza, bueno, no lo borro. Borro esto y lo pongo aquí debajo, ¿vale? Empiezo aquí y aquí, para que se vea bien. Lo podría haber hecho más pequeño, pero bueno, para que se vea bien en el vídeo. Sumatoria de fuerza. Pues la sumatoria de fuerza en el eje X será la suma de todas las fuerzas que actúan en el eje X. F1X más F2X. La sumatoria de la fuerza en el eje Y serán todas las fuerzas que actúan en el eje Y. F1Y positiva menos F2Y negativa, porque va hacia abajo. Sumatoria de fuerza en el eje X. F1X. Pues F1X será la F1 multiplicada por el coseno de 30. Más F2X. Pues F2X, que es la naranja, F2 por el coseno de 60. Igual, tengo F1, 50 newton, por el coseno de 30, que me lo da la calculadora, más F2, 40 newton, por el coseno de 60. Hago los cálculos y obtengo que la sumatoria de la fuerza en X es de 63,3 newton. Sumatoria de fuerza en X. Lo mismo que hemos hecho con la sumatoria de fuerza en X, hacemos con la sumatoria de fuerza en Y. Con la sumatoria de fuerza en Y. Entonces, la sumatoria de la fuerza en Y, F1Y. F1Y me la puedo traer aquí. Pues será F1 por el seno de 30 menos F2 por el, me lo puedo traer aquí, por el seno de 60. Igual, F1 que son 50 newton por el seno de 30 menos 40 newton por el seno de 60. Este numerito son 25 newton y 40 por seno de 60, 34,64 newton. Resultado final, menos 9,64 newton. Y esa es la sumatoria en Y. ¿Eso qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en el eje X la sumatoria de todas las fuerzas es de 63,3 y en el eje Y de menos 9,64.
Ahora, ¿cómo dibujo yo la fuerza final? Para dibujar la fuerza final, estos ejes, borro los ángulos, ¿vale? Borro la fuerza, nos quedamos solo con la principal, ¿vale? Ahora, estos ejes deben de estar tabulados, deben de estar con sus datos. Entonces, en X llega hasta 63. Pues yo, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. En Y, menos 9,64. Pues si estos son 10, aquí menos 10. Y lo dibujo. Componente en X, 63,3. Pues 63,3, 60, 70, pues aproximadamente por aquí. Componente en X. Componente en Y, menos 9,64. Por aquí. Hago así. Aquí. Pues la fuerza final será esta. Esa es la fuerza final. Esa es la fuerza neta. ¿Vale? Esa es la fuerza resultante. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Pues vamos a pensarlo. Si yo tiro para arriba con 50 newtons y tiro para abajo con 40 newtons, que era la fuerza, 40 newtons, que era esto de aquí abajo, pero es que este ángulo es de 60 y este ángulo es de 30. Este ángulo es el doble. Tiro para abajo, y la resultante, este cuerpo, una persona que tira así, otra persona que tira así, con estas dos fuerzas, el cuerpo se mueve así. El cuerpo se va moviendo así. ¿Queda claro? Muy bien, pues espero que la descomposición de fuerzas ya quede clara. Ahora pasamos a avanzar un poquito en el tema con varios tipos de fuerzas, ¿vale?